Buenas tardes, profesora. Mi nombre es Santiago Fajardo y te voy a exponer sobre los diferentes videos del tema uno, tema 2 y tema 3. Primero, ¿qué es Oracle? Oracle es una herramienta para la gestión de base de datos. Se usa principalmente por las grandes empresas, que pues esas empresas gestionan demasiada cantidad de datos, de contenidos y a veces de un solo archivo. Entonces de esa manera se reducen como los costes en Oracle, minimiza el riesgo de la pérdida de información. Entonces se pueden destacar como los siguientes sistemas operativos de los que utilizan, que es Windows, Linux, Mac OS, ¿qué más es? Unix y DBC. ¿Cómo almacena una base de datos Oracle? Es un conjunto de datos almacenado y accesible según el formato de las tablas relacionales. Entonces, una tabla relacional tiene nombres y columnas y están almacenadas en filas. ¿Listo? También hay físicamente en ficheros, eh, en estructuras internas de base de datos que permiten diferentes tipos de almacenamientos físicamente también separados. Esa división lógica se hace gracias a los espacios de las tablas. En el tema de los certificados de Oracle, entonces los posiciona para el éxito en un programa sector tecnológico en constante cambio. Si se desea descartar en un mercado laboral competitivo, primero se debe probar, demostrarles a ellos las destrezas y una sólida base de conocimientos de los productos y las tecnologías más recientes en Oracle, como puede ser database, como conocimiento básico, Java, MySQL, Linux, Oracle Cloud y Oracle Applications. Entonces esos son como los más básicos para poder certificarse en Oracle. Un almacenamiento de datos está diseñado especialmente para el análisis de datos. Esto incluye lecturas grandes, o sea, volúmenes de datos para comprender las relaciones y tendencias entre los datos. Entonces, una base de datos se usa para capturar, almacenar los datos, como el registro de los detalles de la transacción. Un esquema de base de datos describe cómo la estructura es el lenguaje formal soportado en una gestión de la base de datos. Es una base de datos como relacional, define sus tablas, sus campos en cada tabla y las relaciones entre cada campo y cada tabla. ¿Qué es SQL? SQL es un lenguaje de computación para trabajar con conjuntos de los datos y relaciones entre ellos. Esos programas de base de datos relacionales como son Microsoft Office, Access, que usan SQL para trabajar con los datos, gran cantidad de datos. Los comandos SQL son las sentencias que se pueden utilizar para diferentes tareas. Ellos están divididos en cuatro grupos, como es DDL, DML, DCL y TCL. Más que todo se centran en los comandos DDL y DML.